Un saludo a todos, soy el profesor Reiner. El día de hoy vamos a continuar con los tutoriales, las videoclases, en donde estamos enseñando a manejar lo que es el software GMWin, que es el software utilizado para la programación en el caso de los PLC de la marca Glofa. El día de hoy vamos a tocar el tema de los contadores. En el caso vamos a estar viendo 3 contadores. El contador es un dispositivo capaz de medir acciones o eventos por medio de una preselección de un valor preajustado. Él cuenta señales, cuenta pulsos. Cada vez que cuenta una señal o un pulso, él resta una cantidad o incrementa una cantidad según el valor ajustado. Cuando se alcanza ese valor ajustado, él emite una señal de salida, y esa señal de salida es la que se ocupa para hacer eventos. En el caso de nuestro simulador, ya lo tenemos acá para hacer un ejemplo. Vamos a crear un proyecto, creen un proyecto nuevo, y nosotros lo vamos a encontrar aquí en la función de bloque. Entonces nosotros nos venimos acá, damos clic y lo vamos a encontrar en la función de bloque. Acá tenemos los 3 contadores que vamos a estar utilizando: el CTD, CTU y CTUD. En el caso del primero es el contador de orden descendente. En el caso del CTU es el contador de orden ascendente. Y en el caso del CTUD es el contador de orden ascendente descendente. Entonces vamos a ver el primero, damos clic en el primero. Cuando nosotros los traemos a nuestra plataforma de trabajo, lo vamos a poner aquí, vamos a ampliar. Nos presenta 5 pines, 3 al lado izquierdo. En el caso del pin CD es el pin donde nosotros vamos a estar activando, en el caso de este tipo de componente, es una función booleana. Se activa cuando recibe una señal, un flanco positivo de 1, está desactivado en 0. Cuando recibe una señal de un flanco positivo de 1, entonces él se activa. En el caso de LD, en donde nosotros vamos a poner el valor en 0, en otros términos es el valor reseteado a 0, y PB es el valor que nosotros vamos a preajustar. En el caso del pin Q es el valor donde se va a activar después de realizar el conteo preajustado, y el valor CB o el pin CB es en donde nosotros vamos a visualizar el valor que va a transcurriendo. En el caso pues vamos de valor de 1 en 1 o de adelante o hacia atrás, y porque aquí no podemos dar valores intermedios. Entonces venimos acá, vamos a poner para hacer nuestro ejemplo, vamos a comenzar, ¿verdad?, haciendo un ejemplo para que veamos cómo nosotros vamos a preajustar este valor. Acá tenemos una entrada que es el que nosotros vamos a utilizar para activarlo, y lo vamos a asignar a una entrada física de I 0.0.0 porque es la primera que está en el sistema. En el caso de el valor que vamos a resetear a 0, acá vamos a utilizar en nuestro ejemplo el push button 2, y lo vamos a asignar a la entrada que está a continuación, que es la 0.0.1. Y ahora acá en el valor preajustado, para colocar este valor basta y sobra con dar clic 2 veces allí en el espacio, y aquí ponemos el valor. Por ejemplo, vamos a dar un valor de 5 eventos o 5 acciones, 5 pulsos, o ya sean 5 clics, 5 señales de que cuando cambie el valor de 0 a 1. Bien, acá va a ser una salida, vamos a poner una lámpara, y por lo tanto para nuestro ejemplo vamos a asignarle la salida Q0.2.0. Y bueno, ahora vamos a realizar una compilación en este primer ejemplo de este primer contador. Habiendo hecho eso, ahora vamos a realizar una pequeña simulación para explicar bien el ejemplo. Aquí tenemos nuestro pequeño simulador, lo ponemos en estado run. Decíamos que para que él se active, en este caso estamos trabajando el CTD. El CTD es un contador de orden descendente. ¿Qué significa eso? Que él va a ir realizando un conteo hacia atrás, por eso se le dice también contador hacia atrás, conteo descendente. ¿Qué significa eso? Pues bueno, tenemos un valor preajustado de 5, él va a venir contando 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuando él llegue a 0, que es el límite inferior, en el caso del CTD, como es orden descendente, cuando él llega al límite inferior, activará un flanco o una salida o un impulso.
Bueno, no le he dado yo porque no sé por qué está activado, pero lo vamos a resetear a 0. Entonces, de esa manera es como él funciona. Entonces, como podemos observar, ahora vamos a resetear el valor a 0. Ya está. PB0. Entonces ahora nosotros, cada vez que activemos acá, cada vez que nosotros activemos un pulso, va a restar un número acá. Como es orden descendente, comenzamos en 5, ahora va en 4, otra vez, ahora va 3, otra vez, ahora va 2, otra vez, ahora va 1. Y en esta ocasión, cuando hagamos clic, este valor se va a poner en 0. Ese valor va a llegar al límite inferior preajustado del valor, entonces va a activar su salida y así de esa manera va a encender la lámpara. Damos clic, como podemos observar, ahí ha llegado a 0. Si nosotros seguimos, él sigue restando, pero aquí ya no tiene significado, o por lo menos no tiene relevancia que sigamos dando clic. Ahora, para volver el valor a 0 debemos resetear o debemos dar clic en load, que es en donde él va a cargar el valor a 0. Entonces damos clic en ese valor. En este caso nosotros hemos direccionado el push button 2 al i0.0.1, por lo tanto dando clic ahí vamos a poner su valor en 0, o sea, lo vamos a restablecer al 5 porque como es orden descendente. Entonces volvemos a hacer clic aquí, resta un número a 4, ahora a 3, ahora a 2, va restando de 1 en 1 hasta llegar al límite inferior, y de esa manera él activa su flanco, en este caso su salida en Q. Ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando el otro contador que tenemos en nuestro simulador. En este caso va a ser el CTU o el contador en orden ascendente. Lo vamos a poner por acá para que lo usemos ahí. Y ahora pues vamos a utilizar un contacto normalmente abierto para poderlo activar. Y bueno, vamos a borrar esta señal que no era la que vamos a poner, y ahora vamos a utilizar para nuestro ejemplo una salida. En este caso tiene la cantidad de pines es la misma, tiene 5 pines, 2 al lado izquierdo, 3 al lado izquierdo y 2 al lado derecho. En el caso del CTU es el pin o la entrada en donde cuando esta cambia, es un valor booleano, cuando esta pase de un estado 0 a un estado 1, reciba una señal en ese flanco, se va a activar, y cada vez que esto ocurra va a ir sumando un número al valor prefijado. En este caso acá nosotros vamos a ponerle una señal que lo vamos a activar. Bueno, en este caso no he puesto la PB1, pero bueno, vamos a poner, va a ser el push button 2 y lo vamos a direccionar, lo estoy haciendo apresurado, lo vamos a direccionar a la i0.0.1. ya que aunque no he direccionado aquí, generalmente va a ser el push button 1 y va a estar direccionado a la entrada i0.0.0. Acá en PB es el valor que vamos a preajustar o el valor preajustable, entonces vamos a poner 5, y en el caso, bueno, de Q es el flanco o el pin donde se va a activar cada vez que alcance el límite superior, porque en este caso es de orden ascendente. Acá en CB es en donde nosotros vamos a ver el valor o vamos a ir visualizando el valor que vaya ocurriendo. Esta va a ser la salida que vamos a utilizar para nuestro ejemplo, y por lo tanto, como es una salida física en nuestro entrenador, la vamos a direccionar a la Q0.2.0. Teniendo esto, ahora vamos a realizar una compilación para vamos a hacer una pequeña simulación. Iniciamos una simulación. Como todos los valores están correctos, ponemos nuestro simulador en modo run. Ahora venimos acá, cada vez decíamos que activemos el CU con un flanco de 1, de 0 a 1, un estado de 0 a 1, es un valor booleano, por acá si lo ponemos va a aparecer eso, y resulta de que él va a cambiar de estado, pero en este caso va a ir en orden ascendente. CTU es un orden ascendente, significa que está en 0, y va a ir 0, 1, 2, 3, aquí va a ir contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, cuando alcance el límite superior, él va a activar su salida. Entonces lo vamos a hacer, contamos la primera vez, como podemos ver ya se activó el 1, la segunda vez 2, 3, 4, y ahora en este otro clic es el quinto impulso, cuando va a cambiar de estado de 0 a 1, el CU, y entonces va a mandar a encender la lámpara.
Y en este caso ahí podemos seguir igual, ¿verdad? En el caso del anterior él venía restando, en este caso él va sumando, pero aquí ya no tiene validez el que siga sumando. Entonces ahora vamos a volver a estado 0, acá en el reset, en el push button 2, el cual ha sido direccionado a la i0.0.1. Cuando demos clic ahí, volvemos a 0 su estado y se apaga la lámpara. Volvemos a hacer esto, 1, 2, 3, 4 y 5, y ahí se enciende la lámpara. Ahora continuaremos con el último contador que tenemos acá. Entonces vamos igual a nuestra función de bloques, lo venimos y lo damos clic en la zona de trabajo y esperamos que nos aparezca la pantalla en donde vamos a seleccionar la función de bloques que vamos a insertar. En este caso vamos a utilizar el CTUD. Acá podemos cambiar el nombre, le podemos poner C1, lo podemos cambiar acá, de igual manera cuando ya esté insertado también lo podemos cambiar. Entonces acá ya lo insertamos. Como estamos observando acá, el CTUD trae una mayor cantidad de pines. A ver, vamos a explicar ahora cómo trabaja este contador. En el caso del primer pin, el CU, es donde se va a estar activando el conteo de orden ascendente, o sea, de 0 a mayor, 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar hasta encontrar lo que es el límite superior. En el caso del CD, es el contador de orden descendente. En este caso acá el conteo lo hace de manera de número mayor a número menor. Ejemplo del número prefijado hacia 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0. En el caso de R es el valor donde el pin donde nosotros vamos a volver a su estado 0. En este caso le llamamos reset también. Load, acá en el caso de load es en donde nosotros vamos a cargar el valor. Acá al lado derecho tiene 3 pines. En el caso del QU es el de orden ascendente. Acá nosotros vamos a encontrar la salida de orden ascendente. En QD vamos a encontrar la salida de orden descendente. Y en CB es en donde nosotros vamos a dar la visualización del valor transcurrido. Valor transcurrido que va a ser en el punto de conexión PB. Acá nosotros vamos a indicar el valor que vamos a configurar. Bien, entonces vamos a comenzar a conectar acá. Vamos a hacer, para la explicación, vamos a conectar nosotros una entrada y una salida que va a ser una lámpara. Y en el caso de la entrada, acá nosotros vamos a utilizar el primer Star 1 o S1. Para ello lo vamos a, como es una entrada física, vamos a ponerlo en el I0.0.0. Acá vamos a, para dar este valor también vamos a indicar otro valor que va a ser S2. S2 nosotros lo vamos a indicar hacia la entrada que está a continuación, que es la I0.0.1. De la misma manera, nosotros acá en el reset, para nuestro ejemplo, vamos a resetearlo con otra entrada que va a ser el S3 y la vamos a, en este ejemplo, lo vamos a direccionar a la I0.0.2. Y acá en el valor que se va a cargar, entonces, pues acá nosotros vamos a poner, en este caso, el S1, S2, S3, aquí sería el S4 y lo vamos a direccionar al valor siguiente que está a continuación de las que hemos venido asignando. Aquí asignamos la I0.0, I0.1, I0.0.2, aquí sería la I0.0.3. En el caso de la salida, pues entonces, como esta es la única salida, va a ser una lámpara para nuestro ejemplo. Y es una salida física, por lo tanto lo vamos a direccionar a la Q0.0.2, Q0.2.0. Acá para el valor que vamos a preajustar, pues damos 2 veces clic y simple y sencillamente ajustamos el valor. Ahora acá ya tenemos acá nosotros, y como podemos observar, ya tenemos la lista de variables que se nos ha creado. Tenemos un contador, una lámpara como salida, y tenemos los pulsadores que vamos a utilizar, las señales que vamos a estar utilizando para las activaciones. En el caso, decíamos, S1, la entrada SU se va a activar cuando él reciba un flanco positivo o una señal, o un cambio de señal de 0 hacia 1.
Igual ocurre con estos valores, ya que son valores booleanos. En el caso de esta salida, ¿verdad? También cuando pase, cada vez que reciba un pulso, va a recibir un incremento, entonces aquí va a ser una salida. Si es de 0, pasa 1, después pasa 2 y así sucesivamente. Caso contrario es de esta, que es el orden descendente. Si está en 2, pasa 1. Si está en 5, pasa 4, pasa 3 y así sucesivamente. Si está en 0, pasa a menos 1, a menos 2 y así sucesivamente. En este caso de acá es el valor que va a ir transcurriendo, ya sea cuando nosotros vamos a ir visualizando cuando vaya en orden ascendente o ya sea en orden descendente. Realizamos una compilación para que acá nosotros vamos a realizar una pequeña simulación con nuestro pequeño software de simulación que tenemos acá. Bien, vamos a detener esto. Lo que voy a hacer es ampliarlo un poquito más para que quede mucho mejor la visualización. Ahora sí vamos a iniciar la simulación y acá vamos a poner esta situación. Ya que tenemos ampliado acá, lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en modo run y vamos a observar cada vez que pulsemos el S1, que en este caso S1 está direccionado, como podemos observar acá, a la I0.0.0. De hecho, nosotros esto lo podemos visualizar de esta manera para que se vean los valores. Y como ahora la visualización me ha cambiado, pues entonces lo voy a disminuir, porque quiero que se vea todo el valor. Bueno, desde que lo hemos visualizado, bueno, vamos a quitarle la visualización porque lo que quiero es que se vea bien todo el equipo, todo el componente. Bien, acá tenemos, vamos ahora a hacer una simulación. Ponemos en modo run, entonces ahora que pulsemos el I0.0.0, lo que va a ocurrir es que acá vamos a tener un valor de 1, como podemos ver. Continuamos ahora, acá vamos a ir visualizando el 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, no había contado bien. Entonces cuando lleguemos a 6, la lámpara se va a encender. Cuando lleguemos a los 6 pulsos, ahí están los 6 pulsos, la lámpara se ha encendido. Entonces si yo sigo dándole pulso, esto sigue subiendo. Pero ese no es el detalle. El detalle es que ahora cuando pulsemos la S2, que es el conteo descendente, en este caso lo hemos direccionado a la I0.0.1. Cuando nosotros demos clic ahí, ahora vamos a visualizar aquí que el valor se va a ir disminuyendo en 1. El conteo va hacia atrás, cada clic va disminuyéndose en 1. Pero cuando pasemos del valor preajustado, ahora la lámpara se va a apagar. Y ahora si comenzamos con el conteo ascendente, cuando pasa de 6 la lámpara se enciende. Cuando sigamos con el conteo descendente, cuando pasa de 6 la lámpara se apaga. Entonces lo que entendemos acá, la manera en cómo trabaja este contador, es de que acá nosotros ajustamos un valor cada vez que ese valor sea pasado. O sea, cuando lo sobrepasen, la lámpara va a encender. Cuando hacia arriba, ¿verdad? Cuando pasen hacia abajo, entonces la lámpara se va a apagar. Ahora hemos realizado un pequeño cambio. Vamos a ver la simulación. Vamos a iniciar nuevamente una simulación para ver su estado. Como podemos observar, ahora el valor es 3. Cuando pase hacia arriba de 3, la lámpara se va a encender, como en este caso acá. Bueno, no está funcionando porque no lo he puesto en modo run. Ahora sí. Entonces ahora cuando nosotros visualicemos que pasa de 3, entonces la lámpara se va a encender. Pero si baja de 3, la lámpara se va a apagar, como podemos observar acá. Se enciende, se apaga. Así es la manera en cómo trabaja el contador CTUD, que en este caso es el contador de orden ascendente o ya sea en orden descendente. Bien, hasta aquí va a llegar esta videoclase en donde estamos explicando lo que es el uso de los contadores que nos ofrece el software de simulación GMWin. Muchísimas gracias a todos los que están viendo estos tutoriales. Les agradecemos que compartan este contenido con sus amigos en sus redes sociales. Y nada, tengan todos un buen día.